Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Ya estamos aquí iniciando en el Polilegislativo EC y quiero dar la bienvenida a una persona que considero como un maestro, una persona muy, pero muy sencilla, pero sobre todo inteligente. Es decir, hoy vamos a tener unas clases también acerca de las políticas públicas con relación a la discapacidad, mi gente, porque sea como sea, son temas fundamentales para las ciencias sociales hoy por hoy, que estamos con varios problemas. Pero bueno, no les dejo con la intriga. Hoy estamos nada más y nada menos con el magíster secretario Edison Martínez. Por favor, aquí que gusto, doctor. Hola, muchas gracias por este espacio, por compartir siempre con todos y con todas para poder conversar un poco de lo que no se dice, no se hace, que es la discapacidad. Y bueno, entonces aquí también nos encontramos en el Café Solar. Esto está ubicado en el centro de Quito, sumamente riquito el café. Ya saben, mi gente, si es que quieren, así vienen acá al centro de Quito y dicen, ya, ¿dónde nos tomamos un cafecito? Ahora, ¿dónde podemos seguir platicando así bien rico? Gente, ya saben, Café Solar es buenísimo. Ya mismo nos van a pasar unas tacitas de café para darles aquí, doctor, para que les diga cómo también le siente el cafecito aquí. ¿Fan del café o no de fan del Por café? supuesto, Sí. como buen ecuatoriano que ama el café, tiene que ser bien cargado y sin azúcar. Excelente. Así que ya saben, mi gente. Entonces, hoy vamos a comenzar conociendo un poco. Hoy le comento, este es un espacio político, este es un espacio también legislativo, hablamos de temas legislativos, pero sin embargo, vamos a hablar acerca de esos temas también que no se conocen, como bien mencionaba, son esos temas que nosotros a veces obviamos, ¿no? Porque no es lo que nos pasa a mucha de la gente, pero son temas que entonces, sea como sea, debemos divisarlos, debemos conocerlos. Pero vamos a comenzar poco a poco. Hoy le tengo una pregunta, doctor, y muchos de nosotros queremos conocer. ¿Cómo fue cuando usted inició? ¿Usted se acuerda más o menos cómo inició? ¿Cuánto tiempo lleva en el CONADIS? Desde diciembre del 2023, Ya es exactamente. tiempo. ¿Y cómo fue su primera? ¿Se acuerda? El llegar justamente a la institución implicaba un reto bastante grande. Si bien es cierto, he venido trabajando ya más de 12 años en el sector público, trabajando por los derechos de las personas, era un nuevo espacio, algo diferente. En salud estaba trabajando justamente en los centros de rehabilitación integral a nivel nacional, que trabajan justamente alineado al tema de discapacidades, pero ahora era el reto diferente. Era ir a un espacio donde ya no se tenía que implementar los servicios, sino se tenía que formular las políticas. Es así que día a día, cuando uno iba leyendo la normativa, porque yo creo que siempre antes de sentarse en un lugar, lo único que tiene que hacer la primera persona que va a estar a cargo es leer todo el cuerpo legal que tiene a su alrededor. Entonces empecé por revisar los estatutos, empecé por revisar qué había y qué faltaba dentro de todos los manuales institucionales y después lo más importante, si teníamos presupuesto para ejecutar, qué se había ejecutado, qué no se había ejecutado. Estaba yo ya entrando en el cierre del año, entonces básicamente yo ya tenía todo lo que había pasado en el año para poder ir insumiéndome y plantearme en unos días cuál va a ser la línea de trabajo desde el mes de enero. Y fue así Poco a que poco, sí. empezamos un poco a caminar dentro de la institución. Al inicio bastante complicado, realmente cuando uno inicia tiene que empezar a articular. Y articular dentro de políticas públicas es poder entender las dinámicas de las diferentes instituciones. Desde la discapacidad, si bien es cierto, trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud Pública, no solamente es la única institución con la que trabajamos. Tenemos una agenda nacional para la igualdad de discapacidades que reconoce 12 ejes de acción. Y estos 12 ejes están distribuidos entre todas las carteras de Estado. Es así que era el reto, poder entender el nicho de la discapacidad en cada una de las carteras de Estado y saber cómo llegarles a estas instituciones y decirles, hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo por la discapacidad? Y usted en este nicho de la discapacidad, ¿qué es lo que más le sorprendió al momento de haber llegado? Realmente los procesos internos de discriminación que pueden existir dentro de las discapacidades es algo que tampoco les gusta decir a las personas porque incomoda. Claro, Y si nosotros hablamos de discriminación de afuera hacia adentro, también tenemos que evidenciar que tenemos una lucha constante entre discapacidades para ser más visibles. ¿Y esto por qué está dado?
tal vez porque históricamente nos hemos enfocado a una u otra discapacidad y se le ha brindado mayor acceso o mayor visibilidad, haciendo que las otras discapacidades queden relegadas o queden de lado. Y es así que vamos a tener dentro de las 7 discapacidades que están reconocidas actualmente en el país, que tal vez 6 están inconformes con el acceso al trabajo, porque la una tiene más posibilidades que el otro. Entonces, ese es uno de los principales retos, entender que dentro de cada una de las discapacidades también hay aristas y necesidades propias que no se van a estar cumpliendo por más que formulemos en el ámbito general. Y eso es una de las máximas, creo, de cuando uno hace políticas públicas, que tiene que hacer la ley que se aplique a nivel general. Pero cuando hablamos de discapacidades, esto no aplica realmente. ¿En serio? Porque si bien es cierto, podemos generar una legislación que garantice a las personas con discapacidad, pero debemos instrumentalizar y reglamentar cómo va a ser el acceso. Porque yo te puedo decir, vamos a tener comunicación accesible, Ya. pero ¿cómo estamos haciendo que esta comunicación que sea accesible para las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual? Utilizamos lenguaje simple, utilizamos textos cortos. Entonces, la misma ley tal vez no es accesible para las personas con discapacidad intelectual por el nivel de complejidad de los términos. Exactamente, no todas las personas sufren, o sea, no podemos, o sea, como que segmentar ciertas personas acá y ciertas personas por acá. O sea, todo tiene que también tener ahí, digamos, su Entonces, base. es ahí Ujú. cuando encuentras realmente cuál es el deber ser de la institución. Porque estás formulando las políticas, estás observando el cumplimiento de las mismas, estás evaluando y haciendo el seguimiento, pero ¿a qué estás evaluando? ¿A qué estás haciendo el seguimiento? Y también hay que reconocer que históricamente CONADIS tiene una carga simbólica súper grande, porque antes tenía un nivel de ejecución, era una instancia ejecutora, era la instancia que daba bonos, la instancia que daba la Claro, certificación de discapacidad, la que te daba las ayudas técnicas, la que daba. pero ahora esas son competencias de los diferentes ministerios. Mm. Entonces tienes Ministerio de Salud que certifica y te da las ayudas técnicas. Ya. Tienes el MIES que te da los bonos. Y ahí era la pregunta de la ciudadanía. ¿Y qué hace CONADIS? Exacto, eso es lo que, o sea, yo también quería preguntarle, por ejemplo, en este programa de Manuel Espejo, ¿qué pasó? ¿Ya nos está dando? ¿Estamos? ¿No estamos? Esas son campañas que se realizan y eran unas campañas para identificar a la población, para poder ser beneficiarios de Ujú. los programas que brindaban en ese entonces y que se siguen cumpliendo como acciones afirmativas, que son los bonos de desarrollo humano. Entonces, las brigadas lo que hacían era identificar a una persona para activar los diferentes sectores y que se le entregue ayudas técnicas, bonos, servicios de salud. Era agrupar Ujú. las acciones. Con las nuevas dinámicas políticas estamos trabajando en el hecho de generar nuevas dinámicas y estrategias de construcción de políticas públicas. O sea, por ejemplo, más o menos diría algo así como que, no digo un mismo programa, pero tal vez algo encaminado, tal vez en ese aspecto. Algo que, por ejemplo, digamos, es que es sumamente relativo a este programa Manuel Espejo, porque, digamos, desde mi niñez yo se lo conocí, porque claro, creo que es de la campaña de Lenín Moreno, no desde del periodo de él, sino cuando fue fórmula con el expresidente Rafael Correa. Entonces creo que, claro, hubo una campaña masiva en ese aspecto, diría yo. Pero, claro, tenía buena programación política, creo yo. Claro, o sea, siempre voy a reconocer los esfuerzos que se hacen desde cada uno de los gobiernos para el sector social. Como te mencionaba, vengo trabajando más de 12 años en el ámbito público, en el cual me he desenvuelto en diferentes carteras de Estado, trabajando desde educación, sector de justicia, en la parte propia de implementación en temas educativos, luego en temas de salud, ahora en CONADIS. Y es por eso que cada gobierno tiene su particularidad. Hoy por hoy tenemos una oportunidad que me parece demasiado interesante, que es darle un espacio de protagonismo a la discapacidad, no desde el asistencialismo, Ah, que es ya. lo que veníamos construyendo. La Ujú. persona con discapacidad merece que y tiene derecho a ser atendida, a ser incluida, pero ¿por qué no tenemos derecho o no nos impulsaban en la parte de la productividad? Y es por eso que hoy por hoy estamos desarrollando la Estrategia Nacional para Personas con Discapacidad con enfoque en la producción, la productividad. ¿Y qué conlleva esto? Son tres esferas o tres espacios que están inmersos en el mismo universo. Ujú. Tenemos todas las instituciones gubernamentales que brindan, ya sean bonos, impulsos económicos, créditos,
te brindan espacios para presentar los productos. ¿Y esto qué te va a permitir? Que tienes ya un nicho Ya. gubernamental para mí como persona con discapacidad que me va a permitir emprender. Si es que necesito un impulso inicial, si es que necesito un crédito para perfeccionar mis productos, si necesito tal vez un crédito para comprarme máquinas. Todo eso es lo que estamos ya confabulando en la primera fase. Primera fase, es decir. Y para llamarlo, es Ajá. la primera espera. Pero esta va de la mano con algo que también estamos realizando y las personas que nos siguen en redes pueden darse cuenta. Estamos trabajando con diferentes embajadas, consulados y cámaras de comercio. Así, por ¿Para ejemplo, qué? que, o sea, por contarle, ¿no? Y para contarle un poco a la gente que también estaban con la embajada de Hungría, me parece, ¿no? Recientemente. Exactamente, estuvimos con la embajada de Hungría, hemos tenido conversaciones con la embajada de Italia, con la embajada de Japón, pero esto no es solamente para ir y decirles, hola, ¿cómo están? Claro, ¿no? Lo que estamos haciendo es buscando los diferentes nichos de productividad que ellos tienen, cuáles son los proyectos de cooperación e impulsos financieros y no financieros. ¿Para qué? Para que a través de las embajadas Ya. ellos puedan decirnos, ¿saben qué? En Hungría nos interesa el café y nosotros tenemos personas con discapacidad que están produciendo café. Hacemos el match dentro de la estrategia, los impulsamos con las cámaras de comercio binacionales a través de las diferentes relaciones que estamos Claro. construyendo y logramos que nuestro producto de nuestro emprendedor se ubique internacionalmente. Porque no nos sirve de nada tener muy buenos productos perchados en casa. Estos productos que después van a ser olvidados, empolvados y que el crédito tal vez que obtuvo la persona no se convierta en un crédito que le permita producir, sino se convierte en un crédito de subsistencia y está destinado a fracasar un emprendimiento así. Después de esto, ya está el espacio de productividad. Tenemos otro trabajo importantísimo con las organizaciones que son no gubernamentales. Estas organizaciones que desde sus diferentes competencias también nos brindan asesoría. Tenemos muy buenas relaciones con España, por ejemplo, que trabajan ya temas directamente de formación a personas con discapacidad en temas de emprendimiento, marketing digital, merchandising y desarrollo de marca. ¿Esto qué nos da? Nos da la opción de que, primero, tengo la parte gubernamental que me puede dar el impulso. Segundo, me están formando, me están dando educación no financiera, que Claro. es importantísimo. Y después que tengo esto, tengo un producto desarrollado que voy a poderlo ubicar y vender en algún espacio. ¿Qué logramos con esto? Personas con discapacidad empiezan a producir, personas con discapacidad empiezan a generar empleo para personas con y sin discapacidad, personas con discapacidad que ya no van a estar preocupadas todo el tiempo de qué haré mañana, empiezan a disminuir su estrés, disminuir su ansiedad, mejoramos su salud mental por ende. Wow. Si somos familias, porque recordemos que los negocios empiezan primero individualmente, familiarmente a nivel asociativo, luego ya se pueden construir como una instancia más grande, vamos a lograr que si somos una familia de jóvenes y tenemos hijos, nuestros hijos tengan una mejor nutrición. Estamos erradicando la desnutrición infantil. Si es que hablamos de que somos parejas jóvenes o somos hijos de los emprendedores que están ahí trabajando, también vamos a tener más acceso a información y esta información nos va a permitir tal vez no tener embarazos no deseados y estamos erradicando el embarazo en adolescentes. Es maneras indirectas de trabajar, porque si bien es cierto tenemos estrategias de Estado que están apuntando directamente, Claro, el para enfocarse desde la dinámica integral también genera un impacto en la reducción de estos fenómenos psicosociales. O sea que digamos que también estas secretarias, por ejemplo, esos tipos de cosas, yo sí les dije, gente, estas son clases también. O sea que también, digamos, estas secretarías también tienen que una relación indirecta con todos los Claro. programas, por ejemplo, que también realiza el CONADIS. Ahora, es importante, CONADIS transversaliza. Y al rato que transversalizas una política pública, tú no puedes decir, con esa institución voy a trabajar y con esa institución no tengo nada que trabajar. No. Porque si me dices, Ajá. dentro del impacto de la pesca o del que hacen la gente que se dedica a la pesca en discapacidades, te puedo indicar que hay un montón de estrategias que te pueden permitir acerca de la formación o cómo desarrollar instrumentos para pesca adaptados. O sea, todos tenemos una relación con la discapacidad. Wow. Eso es interesante. Eso, por ejemplo, no sabía. O sea, claro, ellos tienen que también, o sea, en algún momento tienen que, ¿cómo se llama esta palabra? O sea, como que desenvolverse en ese aspecto. O sea, y ellos también es lo que ustedes buscan, Claro. que esa gente pueda también buscar eso. De hecho, nosotros en esta estrategia no es que
como siempre digo, las estrategias no te van a marcar algo nuevo, sino es las vivencias sociales puestas y desarrolladas de una manera correcta que se pueda aplicar. En ese sentido, ¿por qué nace una estrategia de inclusión laboral? Es porque dicen, cuando están caminando, estás visitando diferentes territorios, dices, pero hay personas con discapacidad que son ganaderos, hay personas con discapacidad que se dedican a la venta de rosas, a la exportación de rosas, hay personas con discapacidad que son grandes empresarios. ¿Y dónde dicen que no podemos trabajar? Entonces dices, ok, ahí está el cambio del paradigma, el cambio hacia la productividad. Cuando trabajamos también dentro de una estrategia de gobierno, debemos primero reconocer que la línea que te da el Estado es un canal de lo que tú puedes hacer y ganar en el periodo de gobierno en el que estás. En este periodo de gobierno estamos impulsando el tema de la productividad. De hecho, nuestro presidente Daniel Noboa está viajando constantemente a diferentes países. Abrió recientemente una embajada en Marruecos, con la cual, por cierto, ya Conadis tiene contacto y vamos a ser asesores en Marruecos en el tema de discapacidades. Tenemos que darnos cuenta cómo el gobierno te marca una línea de trabajo, una línea de acción. Y si tú no enmarcas tus políticas, no tus estrategias en el mismo camino, tal vez no vas a tener el impulso que mereces y vas a quedar desde tu grupo poblacional de lado. Es por eso que la estrategia que hemos desarrollado está enfocada en la productividad, que es el plan de gobierno del actual presidente. Entonces, estamos de la mano y también te mencioné unos enfoques que es para disminuir ciertas áreas, que son los enfoques de la vicepresidencia. Y entonces, te das cuenta que directamente eso es lo que debe hacer el país, trabajar en la integralidad y no desde la individualidad de una cartera de Estado. Wow, claro, porque ese digamos que son tipos que más que realizaría la vicepresidencia. Pero, como dice bien, entonces son de secretarías que en realidad tienen que trabajar en conjunto. Porque, sea como sea, o sea, bueno, aquí ya saltando un poquito más al tema legislativo, ¿no? ¿Usted qué piensa más o menos? En realidad, si es que no hay un unión, políticas como tal, si es que no hay un conjunto de leyes que puedan trabajar en conjunto, se atascan muchas cosas. Claro que sí. Y eso pasa, por ejemplo, desde la aprobación que tenemos actualmente de la Ley de nueva ley orgánica discapacidades. de personas con discapacidad. Ajá. Tenemos que está un mes casi aprobada la nueva ley. Esta nueva ley permite que se empiecen a desarrollar todas las actividades que estoy diciendo ahora, hoy por hoy. O sea, a raíz de esa ley ya aprobada, entonces podemos decir si ha habido... Claro. Pero ¿qué implica esto? Que hubo un consenso a nivel legislativo para poder aprobar una ley. Ahora, esta ley, sí, viene de un proceso de dos gobiernos, por llamarlo así, en el cual la asamblea anterior ya presenta y aprueba la ley, pasa a presidencia, en presidencia se hacen observaciones, se regresa a la asamblea, la nueva asamblea toma la ley, hace nuevas observaciones y la aprueban. Pero lo importante aquí es que tenemos una ley aprobada que no se había dado hace muchísimos años, en la cual la última ley fue del 2012. 2012. Entonces hemos avanzado en derechos de muchas cosas y es por eso que era importante la actualización de la norma. Y ahí le tomó la lección desde 2012. ¿Cómo se llamaba? Era Ley Orgánica de Discapacidades. ¿Sí sabe? Desde el enfoque es muy diferente porque Ya. estamos en la primera ley, que es una ley de discapacidad. Ahora estamos dándole el enfoque de la persona con discapacidad. Más enfocados Es una ley orgánica de personas con discapacidad. Ya. En otra ley hablábamos de la discapacidad, ahora hablamos de las personas con su condición. Esta condición que le permite desenvolverse en diferentes ámbitos y no ser excluida. Desde ahí ya nos vamos dando cuenta que hay epistémicamente ya un cambio Bastante. dentro de la construcción. Claro, por ejemplo, entonces en la ley orgánica era más general, o sea, no había como un estilo de, a ver, personas tal vez con este tipo de sordera o algo por el estilo. En cambio, con esta ley de nuevas discapacidades, la que menciona, esa sí ya está enfocada a ellos, como quien dice. Ahora, dentro de esta ley es importante que se da algo muy, muy progres en el tema de derechos, que es el sistema de protección. Ya. Ya se establece el sistema de protección para personas con discapacidad en el cual la rectoría es asumida por CONADIS. Esto es importantísimo porque al rato que CONADIS tiene la rectoría en la protección de derechos, ya no tiene solo la competencia de observar y formular, sino también ya de garantizar el cumplimiento. Ahora estamos justamente
yendo porque nosotros lo que no queremos es una institución sancionadora, porque no es nuestro No rol, es el rol. Ajá, sino lo exactamente. que tenemos que hacer es lo que hacemos hoy por hoy, por ejemplo, con las empresas que nos dicen yo quiero incluir a personas con discapacidad en el trabajo. Me dicen, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cuál es el punto? Que la empresa tiene que ser amigable y tiene que eliminar sus barreras. Cuando elimina la empresa sus barreras, más personas con discapacidad se pueden incluir y las empresas ganan, porque no es un acto de voluntariedad, sino es un acto de garantizar el derecho de cualquier persona a desenvolverse en un espacio laboral. Recordemos que hay personas con discapacidades transitorias. Transitorio, sí. El, el Alejo se va a jugar el fin de semana, se golpeó y va a utilizar una valva de yeso durante un mes y medio. Esto le va a permitir tal vez no desplazarse de la misma manera, no poder utilizar las gradas y va a encontrarse ahí en el diciendo, ahora entiendo la necesidad de las rampas, porque no es solo de uso exclusivo para personas con discapacidad, sino uso preferente, sí, pero también tenemos personas, mujeres en estado gestacional que no pueden subir gradas. Las rampas sirven para esto. Son adecuaciones que nos permiten que nuestra movilidad se ve más libre, sea más autónoma y nos genere más independencia. Pero ¿y ahora qué hacemos entonces con todo lo que vemos en la ciudad de Quito? Por ejemplo, vemos que rampas están destruidas, vemos que, por ejemplo, las calles no están adoquinadas, vemos igual, o sea, nosotros cómo podríamos entonces tal vez solucionar eso, ¿no? Esto, lo que me acabas de mencionar, también está justamente en la nueva ley orgánica de personas con ¿Ya ven, gente? discapacidad, puesto como una de las competencias de los municipios. Las Ujú. ordenanzas municipales tienen que ser objetivas y cumplidas. También es nuestra competencia observar esas. Ya, Entonces, es por eso que el día lunes ya vamos a tener una reunión con AME, que es quien conglomera todas las municipalidades del posibilidades. Ecuador. Entonces, ahí es donde vamos a explicarles cuáles son las competencias que ellos tienen, cuáles son los objetivos que tienen y la importancia de una ordenanza. Porque dentro de las ordenanzas son las reglas de juego de la localidad. Y es Claro, así que si yo, empresa X, quiero construir un edificio, tengo que cumplir la normativa que no se van a inventar los municipios, sino ya está dada a través de las normativas de accesibilidad INEN que hay en este país. Entonces, hay normativas que han sido tan guardadas debajo de la mesa ujú, porque no hay ordenanzas, no hay una institución que haga seguimiento, pero ahora a través de esta nueva ley claro. estamos viendo que se puede ganar en la construcción de los derechos. Eso me parece sumamente interesante ahí. Gente, por si acaso, no olviden, si es que tienen sus preguntas, si es que quieren realizarle aquí al secretario técnico del Consejo Nacional de Discapacidades, el CONADIS, ya saben, pueden pedirlo, pueden preguntarlo, no pedirlo, aquí estamos pidiendo más bien el café. Aquí más bien pueden preguntar, no se olviden. Muchísimas gracias. Y ya saben, aquí por ejemplo en el Caber Solar, con la señorita Beatriz y el don Danilo, en Café Solar Caldas, E1, 144 de Los Ríos, en el sector San Blas, mi gente. Ya saben, aquí, por ejemplo, nos encontramos con un cafecito. Doctor, espero que disfrute también del cafecito, así como nosotros estamos disfrutando de su compañía. Y qué bueno Siempre, tenerlo por siempre. acá. Entonces, Ujú. cuando hablamos de construcción, formulación de políticas públicas, es importantísimo darnos cuenta de esto, que no es inventarse cosas que no existen, es trabajar sobre lo que tenemos para poder articularles y se pueden implementar de una mejor manera. Muy bien, y claro que por supuesto que sí. Entonces, mi gente, no se olviden. Ah, eso les decía. Por ejemplo, tenemos preguntas por ahí, vemos con las preguntas por si acaso, nada de preguntas, antes de que yo comience a preguntar. Pero no tenemos. Ya, entonces yo quiero preguntarle, doctor, usted, por ejemplo, y esta pregunta, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene discapacidad visual. Y yo le conversé de este lugar. Le dije, ¿sabes qué? Hoy voy a tener aquí con el secretario técnico. Quiero que me ayudes con una pregunta, porque qué mejor alguien que tal vez lo encarne, ¿no? Carne propia, lo vivo, algo por el estilo. Y él me dijo esta pregunta, si tuviera que usted describir el trabajo del consejo usando un sabor o una textura, ¿cómo la describiría? Hermoso. De hecho, tengo un gran amigo que tiene discapacidad visual, a quien le mando un saludo, que es Sebas Flores. Él es el delegado de Naciones Unidas o representante del Cuerpo de Naciones Unidas de Ecuador. Mm. Entonces, con él tuvimos recientemente, me visitó en un espacio que tengo señal al tuyo, tengo un podcast, Ah, en el gente, cual dígale cuál es el podcast del nombre ahí. hablamos sin límites ni barreras. Pilas. Entonces, hablamos justamente con él sobre discapacidad visual e inteligencia artificial Ah, y la importancia del uso de apps. Cuando tenemos
personas con discapacidad visual dentro de una sala, ¿qué es lo que yo acostumbro a hacer? Y tiene que ver mucho con la pregunta, por eso voy ahí. Ujú. Les digo, hola, mi nombre es Edison, soy una persona que mide aproximadamente 1,66 m, tiene cabello claro, cabello oscuro, dependiendo. Me Mm, describo, al momento tengo una barba y la gente con discapacidad visual va entendiendo mi descripción. Y es por eso es muy ah, importante, la pregunta va asociada a eso, porque las personas que tienen discapacidad visual, dependiendo del nivel de profundidad o ya. pérdida visual que tengan, van a entenderle a la misma Ujú. dentro de los otros sentidos. Qué Y es la interesante. forma, la textura. Es por eso que es muy importante para las personas con discapacidad visual el poder entender el entorno a través de los sonidos, de las manos, Ya. para las texturas, de los sabores Por y de los... ejemplo, también ese es en ese estilo, ya también entiendo que ya han cambiado lo que es los libros. Por ejemplo, ya no es digamos, el sistema, porque yo sé que muchos conocen que el sistema es cuando sienten en la braille. manita, en braille. Pero ya no, ya quedó, creo que es atrás, ¿no? El sistema braille creo que ya quedó El atrás. sistema braille es muy importante, hay muchos usuarios de braille, Ajá, pero vamos siempre tecnificándonos. exacto. Lo uno no reemplaza lo otro, pero sí hay formas a través de los audiolibros que personas con y sin discapacidad los utilizan de forma magnífica para las personas que intentan también avanzar más rápido en la lectura de un documento, un audiolibro les puede facilitar mucho la vida. Para las personas que todavía somos de la vieja escuela, no hay nada mejor que tener la textura de un buen libro en las manos, Y el olor a veces de los el libros, olor de los ¿no? libros. Entonces, sí es importante entender eso. La Mm, descripción de tal vez el trabajo dentro del consejo, ¿cómo sería una textura? Me gustaría decir que es una textura tal vez rugosa, rugosa, ya. ¿sí? Porque a través de las arrugas vamos sintiendo altos y bajos. Ah, Y eso tal está bueno. podría ser eso, y si podría darle una categoría de un sabor, sería un olor, un sabor tal vez dulce. Como un café, tal vez. ¿No? Para mí el café, de hecho, es el que no tiene azúcar, está dulce, pero depende del gusto. Me Ujú. encanta, de hecho, sé que este café es de aquí de Sular, es una muy buena textura de café y me encantó. Un lugar para volver. Entonces, es importantísimo darle el sabor dulce para mí. ¿Por qué? Ya. Porque es la satisfacción de cuando tú llegas a casa, de saber que avanzaste, así sea un poco más, dentro de la construcción de una política. Tal vez las personas que estamos por fuera de CONADIS no alcancemos a divisar el trabajo real de la institución, pero es un trabajo en formulación de políticas y las políticas son a corto, mediano y largo plazo. Y lo que nosotros hacemos actualmente está trazado a mediano y a largo plazo, porque a mí no me interesa el hecho de construir ideas que no se establezcan en políticas y que cualquier otra persona pueda venir con una visión diferente y no pueda continuar la misma línea. Entonces, lo que interesa siempre cuando estamos en los espacios donde podemos formular, y más aquí que es para formular políticas públicas, es generar las mismas, porque de buenas ideas está construido el camino hacia el infierno, hacia la abuela. Y por ejemplo, una política pública que también ha sido realizada, no sé usted tal vez cómo lo percibe, digamos, la cultura metro de Quito. Eso creo que para mí en lo personal he visto tal vez con mayor relevancia lo que son para las personas discapacitadas, porque vemos en el piso cosas que nosotros no solemos, claro, apreciarlas, ¿no? Pero en cambio ahí vemos que hay bastante en ese aspecto. Ahora voy a hacerte una invitación, mi querido Alejo. Siempre vamos a referirnos, según lo que dice la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, persona con Con discapacidad. personas con discapacidad. Es una recomendación para todos, ¿no? Sí, De sí, pero... uso adecuado del lenguaje. Ay, pero... Si no, nos van a empezar a funar. Uy, no, 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 gente, pero... Entonces, la cultura metro me parece algo interesante, Sí. porque hablamos de un proceso de accesibilidad. Ujú. Y una accesibilidad dada por derecho, pero además de eso es del respeto, en el cual siempre cuando yo viajo en metro escucho y Ujú. digo, por ejemplo, los asientos son preferenciales, no son exclusivos, y es real, Claro, porque si no existe una persona que necesite usarlo, inclusive yo, yo soy un usuario del metro y tengo discapacidad física, pero si yo veo una mujer embarazada y yo puedo cederle el asiento, le voy a ceder. Entonces, eso es la importancia de saber el respeto. Creo que el respeto es la base de la cultura. Y nuestra cultura
muchas veces se desarraigó, se deshumanizó por el tema de la globalización, de ir más rápido a los espacios, o simplemente nos individualizamos tanto que nos olvidamos de vivir en comunidad. Eso está interesante. Claro, por ejemplo, o sea, eso es lo que yo preguntaba, ¿no? Porque, claro, me parece a mí sumamente inclusivo en ese aspecto. Creo que esas son cosas muy, muy interesantes en las que podríamos discutirlas. No sé, tal vez, ¿has visto tal vez en el sistema público más integración o tal vez nos ha faltado un poquito ahí? O sea, realmente sí hay muchas cosas que se hacen como muy buenas prácticas de inclusión. Desde la accesibilidad, o sea, yo siempre voy a reconocer que un espacio en el que me permita a mí transitar libremente, que me permita poder desenvolverme, ya me convierte en una persona que puedo estar libre en cualquier lugar y no necesariamente que necesite una ayuda para ingresar a un lugar. Eso habla bien de la institución, habla bien de las personas que están ahí y por ende yo me siento más tranquilo porque puedo hacer mis trámites solo, hacer mis cosas solo. Efectivamente. Entonces, también es un llamado a todas las empresas e instituciones públicas y privadas para poder entender la importancia de la accesibilidad universal. Como les mencionaba en un inicio, no solo es para las personas con discapacidad, sino tenemos diferentes grupos de atención prioritaria que pueden necesitar ser atendidos. Así que, gente, ya saben. Bueno, son cositas que, por ejemplo, eso no divisamos todos los días, la verdad. Y son cositas que en realidad estamos ahí como que no sabemos. Por ejemplo, yo sí a veces sí me he declarado como que cositas que eso es mejor preguntarlas, creo yo. Y hay que tomarlas igual con un poquito más de tino, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa o algo por el estilo. Así que ya saben, mi gente, no se olviden, si es que quieren realizarnos preguntas aquí, estamos con el secretario del Consejo Nacional de Discapacidades, estamos aquí totalmente pendientes a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y no sé si es que podemos hablar un poquito más de política. ¿Te Lo que tú parece? me No hay digas, problema. Sin filtro no, de no, ella. Ya. ¿Qué tal con lo que ha pasado hace horas atrás? ¿Usted qué piensa? Con lo que han declarado que se van a fusionar algunos ministerios. ¿Esto tal vez afecta al CONADIS? Entiendo que no, bueno, pero no sé. el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades es del grupo de los 5 consejos creados a través de constitución. Entonces es importante indicar que estos consejos están anclados a la presidencia de la República Ujú. y permiten transversalizar diferentes enfoques. Voy a recordarles a la ciudadanía, tenemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el de género, intergeneracional, pueblos y nacionalidades y movilidad humana. Entonces, estos 5 consejos se encargan de transversalizar estos ejes a nivel de todas las carteras de Estado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nosotros realmente la, entendemos la preocupación de la ciudadanía a nivel general, pero también entendemos que era algo necesario de hacer. Siempre Ya. hablamos de la optimización de los recursos y entendemos también que hay que formular nuevos espacios, reagrupar instituciones que pueden trabajar de la mano y generamos una optimización de recursos, lo que yo siempre digo también a nivel de planificación. Tengo tantas instituciones que trabajan sobre discapacidad, pero hay que sentarse en la mesa para no hacer actividades individuales que me generen más gasto y menos impacto. Y eso es lo que es la visión ahora, Claro, esa es la trabajar visión, ¿no? sobre mayor impacto y disminuir el gasto. Sabemos que se piensa que va a haber un impacto súper fuerte a nivel social. Puede ser que sí, puede ser que no, pero son actividades y decisiones que tocaba tomar. Y a la par también recordemos que habían varios funcionarios, entre los cuales tú y yo podemos conocer a muchos, que tal vez estaban muy cómodos dentro de sus actividades, que no hacían o ya no formulaban las cosas como deberían. Y esta ley les permite darse un remesón y decir, ok, voy ahora sí nuevamente a trabajar, voy a hacer las cosas que Ujú. debo hacer, porque si no, ya no tengo esta seguridad, este imaginario de que soy intocable. Todos debemos seguir trabajando y seguir O sea, a eso sacando es al lo que país. hace la referencia a la eficiencia, lo que Es lo estaban que mencionando. influye, sí, y además de que va a haber también nuevas oportunidades, se lo menciona, no es que salen tantos miles de funcionarios y se quedan en silencio el resto. Hay también el proceso de incorporación de nuevos perfiles, de nuevos profesionales. Recordemos que hay varios jóvenes que actualmente en el país tienen muchas capacidades para poder impulsar el tema laboral. Muy bien, gente. Entonces eso, por ejemplo, sí es bueno comentarle a la ciudadanía, porque claro, vemos que las redes ahora han explotado con todo lo que ha pasado, vemos que los noticieros están ahí preguntándose, entonces hoy
siempre es bueno preguntar y sacarnos de las dudas también. Pero, sin embargo, aquí, por ejemplo, Solecillo, ahora Solecillo, nos pregunta, y la pregunta más bien dicho, doctor, ¿qué política? A ver, no sé si ya mencionó, pero llegué un poquito tarde. Ya nos dimos cuenta. ¿Qué políticas públicas innovadoras se ha impulsado en los últimos 5 años en beneficio de personas con discapacidad en el ámbito laboral, privado y público? Políticas innovadoras. Hay que entender que tenemos la política que hablamos de la ley, que es un cambio de visión, ¿no? De 12 años. Claro, eso ha Sin cambiado. embargo, la parte de la inclusión laboral hay que manejarla como es. Tenemos el 4% de inclusión laboral que está dado desde esa fecha y se mantiene y se ratifica en este momento, Ujú. tomando en cuenta que ahora también se debe entender el rol de los cuidadores sustitutos que entran acá al juego también de la inclusión laboral, de la seguridad y estabilidad reforzada en el ámbito laboral. Inclusive, lo que me mencionaba hace un momento, esto de que la angustia de las personas que están fusionándose a las Claro. instituciones, grupos de atención prioritaria tienen estabilidad laboral reforzada. Ajá. Entonces, las personas con discapacidad y sus cuidadores sustitutos van a seguir laborando, van a seguir Ellos se trabajando. quedan entonces, o sea, aclarado Son, aquí son los también. grupos de atención prioritaria que no Mm. salen, pero yo siempre digo, si somos personas con discapacidad, somos cuidadores sustitutos, estamos en una institución trabajando, tenemos iguales o más competencias y habilidades que las demás personas y no por ser una persona con discapacidad tenemos que dejarnos de lado y decir eso yo no lo voy a hacer. Creo que cuando uno trabaja en una institución, el ponerse la camisa implica el conocer cuál es mi rol en el trabajo. No hacerlo de una manera mayor a la que tal vez dicen, no, es que ponerse la camisa implica quedarse más horas. No, cuando trabajamos y optimizamos nuestros tiempos, van a ser estos los que nos permitan cumplir adecuadamente las tareas que se nos han sido encomendadas. Excelente. Y eso me parece súper bien. También queremos saludar desde Zamora, mi gente. Nos están viendo, me parece, desde Zamora Chinchipe. También tenemos aquí gente que también nos estaban viendo de otras partes. Y eso es muy importante porque Conadis, obviamente, entendemos que es una entidad que obviamente se mueve por todo el Ecuador. Es decir, también hacen territorio. De hecho, también estábamos viendo que había parte de lo que se estaba realizando en Imbabura, si mal no estoy, ¿no? Claro, nosotros como CONADIS tenemos presencia territorial Todo. en todas las Ujú. provincias continentales. Eso quiere decir que CONADIS está en las 23 provincias del continente. No tenemos presencia como oficina en Galápagos, pero tenemos articulación directa para atender a la población y las dudas que se pueden generar dentro de la parte de ahí. Ahora, nuestras oficinas técnicas hay que entender también la ciudadanía. Cuando uno va a la oficina técnica de cualquier provincia, no va a certificarse, no va a calificarse. Nosotros tal vez podemos impulsar el proceso de el acompañamiento para aclarar las dudas. Sin embargo, la función de las oficinas técnicas es observar las políticas públicas, formular, transversalizar, hacer la evaluación y el seguimiento de las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Nuestros técnicos no están ahí para ir a dar un taller, por ejemplo, en una escuela. Nuestros técnicos lo que están ahí es para ver cómo se están implementando las políticas públicas en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en un distrito. Es diferente el entender la visión, pero como estábamos enfocados en este tema de la discapacidad y el asistencialismo, por ende nuestros técnicos tenían la visión, la parte externa de que Ujú. son quienes o son los encargados y tienen el deber ser de ir a capacitar en discapacidades o sobre discapacidades a todas las instituciones. Para eso tenemos la norma, para eso tenemos metodologías y sí, podemos hacer procesos de capacitación, pero no de una manera individualizada, sino para que tenga mayor impacto y que los indicadores realmente generen un impacto hacia la Claro. población ecuatoriana. Es, yo no voy a capacitar a un grupo de 10 niños, voy a capacitar a un grupo de 10 escuelas con los docentes, que es diferente tal vez la visión, Ujú. porque si bien es cierto, la metodología de cascada puede tener muchas críticas, pero es una de las metodologías que se aplican. O tal vez la metodología de pares a De par. través de mis pares de las otras instituciones. Es importante. Trabajo con todas las instituciones de Estado, por ende voy a capacitarles a mis pares Claro. sobre lo que deben hacer y transversalizar. Ah, ya, y la información se va Se va, se va, fluyendo todo para allá. obviamente, eso es lo que estamos haciendo ahora a través de un recambio que tenemos dentro de la institución. Y vamos y estamos entendiendo realmente el rol de formular políticas y formular metodologías para ser implementadas. ¿Por qué? El ADE dice, yo quiero implementar en el área legislativa el enfoque de discapacidad.
Yo te digo, estas son las metodologías que tengo para que tú puedas implementarlas. Tú me dices, ok, esto ya lo entiendo de una mejor manera y yo no te digo, es que chúticas, implementar discapacidades es entender solo accesibilidad. Ahora te digo, la implementación tiene estos ejes y para eso tienes que trabajar estas metodologías. ¿Cómo logramos esto? Realmente el cambio de visión se da porque el equipo que estamos formando y conformando hoy por hoy con Avis es un equipo que viene de la academia. Claro. Se viene del entender que la construcción de políticas públicas no nace del aire, nace de investigaciones, nace de necesidades ciudadanas y nuestro equipo de trabajo hoy por hoy también empieza a abrir las puertas a otras instituciones, a otras asociaciones que históricamente no eran escuchadas. Hablábamos siempre con los mismos actores y el diálogo entre entendidos siempre es amigable. Tenemos ahora ciudadanía, actores sociales que no están de acuerdo con nosotros, pero nos sentamos en la misma mesa. ¿Para qué? Para entender qué es lo que tal vez podemos mejorar. Porque si yo me reúno con mis amigos, nunca voy a entender qué es lo que yo puedo mejorar y voy a seguir creyendo que soy el mejor. Es por eso que en los diferentes diálogos que tenemos, nos sentamos con todas las asociaciones, todas las federaciones que puedan, y tenemos federaciones y asociaciones que nos apoyan, federaciones y asociaciones que nos mandan recomendaciones, y otras asociaciones que dicen, ¿saben qué? Al momento no estoy de acuerdo con ustedes, pero me gusta lo que hacen. Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Porque entendemos que uno, cuando está trabajando y está ejecutando acciones, tal vez no todos van a estar contentos y es con lo que te inicié, porque cada discapacidad, cada grupo, dentro de una misma discapacidad tenemos X número de asociaciones, van a tener necesidades e intereses diferentes y esa es la importancia también del trabajo en territorio, que nuestros técnicos vayan diciendo, ¿sabes qué? No es lo mismo hablar de discapacidad auditiva en Quito, que en Guayaquil, que en Cuenca. Y que las políticas que estás formulando necesitan ser reforzadas tal vez acá a través de una ordenanza mayor, con énfasis en esto. Ese es el trabajo de nuestros técnicos, identificar las necesidades para poder nosotros formular a través de los municipios, de las gobernaciones y articular que se dé cumplimiento. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es el rol de CONADIS a través de la observancia, y la observancia no es que yo tengo una empresa y quiero que vengan y me observen si es que es accesible. Eso no es realmente la observancia, sino es ver cómo podemos mejorar la política y formularla de una mejor manera. Wow. Sin duda que eso sí, no me lo tenía en mi rol, nada por el estilo. Hoy por hoy, bastante interesante, mi gente. Hoy, mira, le voy a hacer otra pregunta, que aquí nos pregunta Micaelos Petspa. No, Petspa. Micaelos, saludos. Hola, saludos. ¿Me pueden informar en qué está trabajando actualmente el CONADIS? Creo que eso también ya lo mencionamos, pero si quieres responderle a la pregunta. Rapidito, estamos trabajando en el cierre de la NID. ¿Qué es la NID? La Agenda Nacional para Igualdad de Discapacidades, que era hasta el 2025. ¿Qué implica? Teníamos más de 200 indicadores que se formularon en una agenda para cumplimiento. La mayoría de indicadores formulados desde ese entonces no son competencia institucional, son competencia de otras instituciones. Es como que yo digo, para evidenciar mi trabajo, voy a decirle a la ALEJO que me diga cuántas personas con discapacidad visitó. ¿Eso es mi competencia? No. Y si el ALEJO no me responde, mi indicador sí va al piso. Entonces estamos haciendo el cierre de esta agenda y lo importante de hacer el cierre es este ejercicio, de ver si los indicadores responden a las competencias institucionales. ¿Para qué? Para plantear la nueva agenda que va a 5 años con indicadores propios de la institución que no dependan de otras instituciones, porque un indicador, por ejemplo, en el ámbito de la salud es número de personas con discapacidad certificadas. CONADIS no certifica, la competencia del Ministerio de Salud Pública. Entonces, si salud tiene un porcentaje, ese me va a dar el reporte, pero no es mi indicador real. Lo formulé, no observé, no hice seguimiento, no evalué políticas con eso. Entonces, todos estos indicadores, este cierre, es algo en lo que estamos trabajando. ¿Para qué? Al rato que tú planteas indicadores reales, indicadores medibles, cuantificables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder generar una verdadera implementación de las políticas públicas. Ya dejemos de lado la improvisación y es por eso que nosotros, como sabemos que hay un ente rector en la parte de planificación, hemos pedido asesoría a la Secretaría de Planificación para que sean ellos quienes nos
apoye en la construcción y formulación de indicadores que realmente sean indicadores de impacto para la implementación de las políticas públicas. Ahí nos damos cuenta de la necesidad de la articulación y el entender la dinámica de cuál es mi rol institucional y cuál es la competencia de otra institución y para qué me puede servir y nutrir. El plantear una nueva agenda nacional para las personas con discapacidad implica nuevos indicadores y esto va de la mano con la estrategia que les mencioné, la Estrategia Nacional para Personas con Discapacidad, con el énfasis en la productividad. Entonces nos damos cuenta que son dos cosas gigantes que estamos trabajando, porque nombres son rapiditos, Claro. pero el formularlos Uf, es plantear la línea base de trabajo de aquí a 5 años. Entonces estamos en ese momento histórico y no vamos a dejar pasar la oportunidad para ordenar la casa desde adentro, que es lo que yo siempre digo. ¿Y usted qué piensa, Doc? ¿Las políticas públicas en realidad intentan responder, intentan o hacen? Las políticas públicas bien formuladas responden. Ya. Las políticas públicas que no tienen lo que hemos mencionado, un análisis primero de la necesidad de la población, segundo, un análisis académico y tercero, un análisis de competencias administrativas, son cualquier cosa. Ah, Y eso es lo que muchas veces pasa y con todo el respeto en sí. la parte de la asamblea en periodos anteriores en las cuales yo, Edison, llego a ser asambleísta y digo voy a plantear una nueva normativa, pero es una nueva normativa que salió de un café con el Alejandro. Y digo, ok, esto voy a plantearle como proyecto de ley. Y si me aprueban el proyecto de ley porque tengo mayoría en mi bancada, pero respondo a una necesidad real. Como legislador, creo que tengo la necesidad de, si yo voy a ser un tomador y formulador de nuevas políticas, invítennos a las instituciones que trabajamos en las áreas para asesorarles. Creo que ese es el rol que tenemos las instituciones para la Asamblea y es una invitación que les hago también a todo el grupo de la Asamblea, es que si trabajamos y formulamos leyes que tengan que ver con personas con discapacidad, en cualquier ámbito, deportivo, de salud, de educación, nos inviten. Siempre vamos a aportarles en algo. Adicionalmente, recordemos que somos ejes transversales. Ujú. Entonces, si estoy trabajando en la Comisión de Salud, me de preguntar alguna vez si es que dentro del acceso que estoy dando a las políticas de salud, los medicamentos, estoy trabajando, algo tendrán que ver las personas con discapacidad. Invítenos. Vamos a ir, vamos a dar nuestro punto de vista, nuestro aporte y nos retiraremos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero ustedes ya tienen una visión tal vez que les va a permitir que sus normativas, sus leyes que van a plantear, se formulen ya transversalizando los leyes. Y, por ejemplo, entonces usted, no sé, espero no meterle en problemas, ¿no? Usted, con este tema también de los proyectos económicos urgentes, a veces no hay tiempo para tratarlos. Creo que también eso también respondería a algo a lo que usted también menciona, porque no hay los suficientes actores, porque eso es lo que tienen los proyectos urgentes, 30 días, no tienen más. Hay que entender que la voluntad hace las políticas. Entonces, por más 30 días que tengamos, siempre, si bien cierto, es cierto, son urgentes, Ujú. no necesariamente tenemos que comparecer en la asamblea. Nos hacen las consultas, las preguntas y respondemos. Entonces son Ah, diferentes mecanismos. No necesito yo, Edison, comparecer en la comisión, ujú. sino la comisión me hace las preguntas, me envía, yo le Un respondo informe técnico y le le manda mando ya. un informe técnico para que se insuman. Son diferentes formas de hacer y nosotros estamos de acuerdo siempre con las decisiones que toma la asamblea para beneficio de la población. Entonces, siempre los proyectos urgentes tienen su necesidad de ser, tienen su razón de ser y vamos a apoyarlos dentro de las consultas que nos puedan realizar. Por favor, sería de tomar en serio esa recomendación porque es importante escuchar a los actores sociales que son parte de a veces de las funciones o de la ciudadanía, que ellos van a ser los involucrados, porque sea como sea, la ley va a ser para todos, dependiendo también obviamente el carácter de la ley, pero va a ser para todos. Entonces, me parece muy buena observación ahí. Ahora, tenemos otra preguntita para el doctor. A ver, este es psicólogo, ¿qué tal? Saludos, Ruti Abigail, les mando unos aplausos. Saludos, Ruti, igual Solecillo también le manda. Entonces, pregunta psicólogo Luis Armando. ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad con estos nuevos recortes de personal? ¿Qué es la misma pregunta? Bueno, habíamos mencionado también ya que no había nada que preocuparse. Aquí el secretario mencionaba que no se va a afectar para ellos, o sea, para las personas con discapacidad. Ellos, me parece, como bien dijo, Grupos de no, atención grupos de prioritaria, atención. se lo mencionó, Ujú. además que se tiene la garantía del refuerzo
en el ámbito laboral. Entonces, pueden haber muchas dudas, pueden haber Claro que muchas sí. incertidumbres. Realmente lo que debemos entender es que hoy por hoy tenemos una visión que está haciendo que el país surja, que el país se revitalice y también sea bien visto a nivel internacional y a nivel local tenemos que apoyarle. ¿Por qué? Porque que estemos planteándole, gracias al gobierno, una visión diferente en la productividad, una visión diferente en las relaciones sociales, hace más atractivo al país para que diferentes instancias puedan decidir, apoyar e invertir. Entonces, muchas veces las decisiones pueden verse de una manera difícil de entender, pero ahí es cuando debemos ir a las fuentes y no dejarnos manipular por fake news. El día de ayer yo Claro. veía, nos van a quitar los 13º, los 14º, cuando Esa era otra cuestión que, claro, en realidad eso no dice la ley. Uno tiene que leer la ley para poder entender cuáles son las acciones que se van a realizar. Uno tiene que entender y leer los decretos para saber las razones por las cuales se asocian o no, o se fusionan o se suprimen ciertas instancias, porque todo tiene una razón de ser, como les digo. Realmente este gobierno no improvisa, este gobierno lo que está haciendo es trabajar pensando dentro de la gobernabilidad las acciones que se deben tomar. Y eso es algo que es real, porque uno cuando improvisa crea cualquier cosa. Sí. Ahora, cuando piensas en la gobernabilidad y trazas una línea de ejecución, es cuando te das cuenta de que hay instancias que pueden trabajar mejor juntas. Muy bien. Entonces, para mi gente que tiene más preguntas, háganlas ahorita porque ya vamos a ir cerrando este espacio con, como les decía, unas clases magistrales que sumamente interesantes de la política pública como tal. Y entonces, una pregunta, si tuviera que elegir un mensaje clave para la sociedad que entienda mejor la discapacidad, ¿cuál sería y por qué? Mensaje clave en una palabra, respeto. Ya. Un mensaje ampliado es entender que las personas con discapacidad no somos las que estamos excluidas, es las barreras que nos pone la sociedad las que muchas veces termina excluyéndonos. Y eso te va a poner como un ejemplo súper sencillo, Alejandro. Si el día de hoy, aquí, en Café Sula, teníamos un conversatorio, tal vez con personas sordas, tú y yo éramos Sí. las personas que íbamos a estar excluidas. Mm, Y tal vez yo en una menor cantidad, porque ya algo he ido dentro del contacto con la comunidad sorda, me han ido enseñando a la comunidad cómo desenvolverme, tal vez cómo saludar, cómo entender las señas, pero ¿quién tiene ahí la discapacidad de comunicación? yo. Nosotros. Entonces vemos que la discapacidad es la barrera que la sociedad tiene para el flujo de las personas en el entorno. Entonces, cuando hay un grupo de personas sordas, entre ellos se comunican y existe una barrera comunicacional. No, es así que nos damos cuenta que la discapacidad en este caso no es por lo que estamos nosotros viendo o viviendo, sino es las barreras que la sociedad ha puesto. Si es que a nivel de educación, desde niños nos enseñaran lengua de señas ecuatoriana, la discapacidad auditiva cada vez fuera disminuyendo las barreras comunicacionales que tiene, porque yo llego a un espacio, me presento y identifico que hay personas sordas, me presento con las personas sordas y me dicen, tú eres de eso, qué gusto. Ajá, Entonces nos vamos siendo más inclusivos y esa es la claro. importancia de trabajar pensando en la diversidad. Si es que estamos ubicados aquí, que es una cafetería que yo reconozco que es bastante accesible, nos damos cuenta de que las personas con limitación de la movilidad van a poder venir a tomarse un café acá. Entonces, eso es lo importante, ir rompiendo las barreras. Estas barreras, primero mentales, que tenemos de que la discapacidad necesita ser diferenciada. No, lo que necesitamos es romper las barreras mentales y estructurales para poder darnos cuenta de que todos somos primero personas. Y al ser personas, somos sujetos de derechos. Y como sujetos de derechos, estamos en igualdad de condiciones. Hemos ido a las palabras entonces de Edison. Tal vez algún mensajito, bueno, o con ese mensajito quieres terminarle, o tal vez quieres dar un mensajito también a la comunidad de Polilegislativo aquí. A los amigos de Polilegislativo también, que cuando necesiten información sobre discapacidades, no duden en escribirnos a nuestros canales oficiales. Estamos como información @consejodiscapacidades.gov.c
Nuestro correo institucional, créanme que todos los días nos llegan muchos correos y todos tienen respuesta. Primero, eso hay que aclarar. Segundo, tenemos redes sociales, X, Facebook, Instagram, TikTok, dentro de las cuales sus comentarios son atendidos. Son atendidos a medida que nos llegan. Las respuestas son muchas veces dadas a nivel interno, pero siempre que yo tengo una duda, les sugiero que me digan: hola, mi nombre es Edison, tengo esta duda, mi correo de contacto es este. O si quieren, o nos escriben por interno, mi número celular tal vez por la comunicación por WhatsApp es mucho más rápido a veces. También les respondemos, pero siempre y cuando nos den información para poder contestarles. Si es que nos escriben y les respondemos y luego nos vuelven a escribir, tal vez porque no revisaron esos mensajes, ya tenían una respuesta. Así que bueno, para mayor información, siempre es bueno estar comunicado, Estado, Sí, ciudadanía. entonces, con Avis DC, que estamos en la mayoría de nuestras redes, pueden ubicarnos. Y también les invito a que revisen nuestra página de la página del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Ponen en cualquier buscador CONADIS de Ecuador, porque hay muchos Sí. CONADIS a nivel Sí, de la región, entonces tienen que buscar CONADIS de Ecuador. Ingresan a la página y algo muy importante: firmamos un convenio la semana anterior para garantizar que nuestros cursos virtuales estén alojados y puedan acceder más personas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 9 cursos actualmente que las personas pueden tomarlos de manera gratuita para formarse en el tema de discapacidades. Tenemos cursos de lenguaje adecuado, sensibilización, un curso para comunicadores para hacer sus productos accesibles, tenemos cursos de derechos sexuales y reproductivos, tenemos cursos de turismo, tenemos el curso de educación financiera que está anclado a la estrategia que estamos dando actualmente, en el cual les enseñamos a personas con y sin discapacidad cómo administrar su dinero. Entonces nos damos cuenta que es un abanico de cursos, los cuales también están siendo fortalecidos y ya no van a ser cursos al momento sean solo como de asistencia, sino ya vamos a formularles a través de esta alianza que hicimos con una universidad, vamos a darle el realce que merecen, que sean cursos de aprobación, cursos que ya puedan ser incluidos dentro de mi hoja de vida. Y también esto nos sirve porque la mayor parte de usuarios que tenemos son personas con discapacidad que toman nuestros cursos y ahora van a poder certificar también esta formación. Y todo completamente gratis. Y ahí sí quiero saludarles a uno de nuestros aliados estratégicos, que es la Universidad Metropolitana, a través también de su fundación, con quienes hemos hecho una alianza súper importante. También van a tener acceso a becas las personas con discapacidad aquí. Vamos a tener un sinnúmero de actividades hermosas que estamos generando. Y también es una invitación abierta a todas las instituciones públicas y privadas que se sigan sumando a la Estrategia Nacional de Personas con Discapacidad, con énfasis en la productividad, porque todos formaremos un mejor ecosistema que nos va a permitir que seamos más grandes como personas, como ciudadanos en el Ecuador. Perfecto. Me pareció sumamente interesante una de esas clasecitas. Espero en algún momento visitarlas. Me gusta. Entré de hecho a la página hoy día. Y sí, sí encontré muchos de esos cursos. Están muy interesantes, gente. Ingresen, ingresen. Si es que quieren igual comunicarse, como lo ha dicho hoy el secretario, hay la apertura para poder conversar. Es decir, el diálogo, como decía, entre ciudadanía y Estado es sumamente importante, porque a veces no sabemos, ¿no? A veces no sabemos cómo comunicarnos, si nos están escuchando, si es que nos, no. Entonces, ha dicho hoy en carne propia aquí, que sí, está sumamente abierto al diálogo. Así que, gente, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco Muchas gracias, muchísimo Ale. por aquí. Y aquí estamos también agradeciendo también a la señora Beatriz Rocha y al esposo Danilo Zúñiga, aquí en la cafetería Solar, que simplemente estuvo. ¿Qué le pareció el cafecito? Muy bueno, Sí. muy bueno. Realmente, de los cafés que he tomado, que me ha agradado, es por eso que les decía, un espacio para volver, además de que es un espacio accesible dentro de lo que he podido visitar la instalación hasta el momento. Es un espacio que podemos visitar, que podemos compartir, y más que nada es un espacio amigable para todas las personas. Y eso es lo que siempre debemos buscar, un espacio donde se nos respete como personas en primer lugar. Mira, con esas palabras, entonces, agradecemos a Cafetería Solar y también en el Polilegislativo, ya saben, todos los días sábados, esto también será transmitido el día sábado, vamos a tener invitados especiales, vamos a seguir conversando, vamos a seguir ampliando lo que son las ciencias sociales como tal. La humanidad tiene que estar al tanto y qué mejor saber
de primera mano, qué mejor también conocer que detrás de las instituciones hay rostros humanos que tratan de hacer lo mejor posible para que, digamos, nuestro país salga adelante. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en el Poli Legislativo. Les agradezco a todos, a todas y nos estaremos viendo en una proximita. Chau, 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 chau. Chau.